Jaime, ¿tú ya puedes ver si hay gente conectada? Aquí no ha entrado nadie al Teams como tal. Ah, ok. No les interesó, no. Aquí no ha entrado nadie al Teams como tal. No, es que luego el Teams luego se tarda en cargar. Yo por eso le decía antes, porque sí, o sea, hacemos hasta en las clases, como esta es la plataforma que utilizamos para clases, luego así se tardan en conectar los chicos porque sí jala mucho recurso de memoria. Entonces está conectando hasta que logran conectarse, pero sí es un poco tardado. Ya, sí, si gustan ya podemos empezar. Ok, pues bueno, vamos a empezar. Pues muy buenas tardes a todos los asistentes, a los que se lograron conectar o se están conectando. Como todos los viernes de fin de mes, el Cuerpo Académico de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica Clínica tiene el agrado de pues, llevar a cabo el seminario mensual del mismo. En esta ocasión, pues nos acompaña una gran colega, la doctora Silvia Salas, del cual me voy a permitir pues leer muy brevemente un poco de su formación y de su referencia, ¿no? La doctora Silvia Salas tiene un doctorado en Ciencias de la Salud en el área de farmacovigilancia, maestría en Ciencias Químicas, Biofarmacia y licenciatura de Químico Farmacobiólogo en la Universidad Autónoma de Baja California. Es líder del manejo y uso de medicamentos, integrante del equipo de calidad y seguridad del paciente, secretaria del Comité de Farmacia Terapéutica y Farmacovigilancia y responsable sanitario de farmacia en el Hospital General Regional número 1 del IMSS de Tijuana, en Baja California. Aunado a esto, también mencionar que es miembro de la delegación de la OFIL México y cuenta dentro de su producción artículos a nivel nacional e internacional respecto a gestión de la calidad de unidades de farmacovigilancia hospitalaria, farmacovigilancia intensiva en el servicio de medicina interna, el Hospital Regional del IMSS en Tijuana, reacciones adversas a medicamentos relacionadas a ingresos y estancias hospitalarias, intervención del farmacéutico en la terapia de medicamentosa de un paciente asiático radicado. Así también tiene en su producción libros referente al área de farmacovigilancia, seguridad centrada en el paciente, retos actuales de la farmacovigilancia, farmacovigilancia a la seguridad del medicamento y farmacovigilancia intensiva en el hospital número 1 de Tijuana, Baja California. Pues para nosotros, como cuerpo académico, es un gusto tenerla presente aquí con nosotros y también un honor que nos comparta a través de esta plática que se ha titulado Los farmacéuticos, cómo cambiamos a partir de COVID, pues toda esta información y esta experiencia que nos está tocando vivir actualmente. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros y le cedo la palabra. Bueno, hola, buenas tardes. De inicio, pues maestro Mario Ramírez y todo su cuerpo académico de la Facultad de Químicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, muchas gracias por la invitación. Pues vamos a empezar hablando sobre los cambios que hemos tenido. Voy a abrir pantalla. ¿Ya se ve, maestro? Sí, doctora. Ok, empezamos. Lo titulamos Los farmacéuticos, ¿cómo cambiamos a partir del COVID? Porque obviamente hicimos cambios y reestructuramos en todas las actividades que estábamos haciendo al día. Voy a hacer rápidamente una línea de tiempo. Obviamente ya tenemos un año con esta situación. Ya vamos a tener nuestro aniversario así en febrero en México, pero pues sabemos que de diciembre de 2019 el mundo despertó ya con un nuevo virus, ¿no? En Wuhan, China, y ya en enero, por allá por el 20, ya se consideró como una epidemia y la OMS empezó a actuar. Desafortunadamente, en febrero, el 28 de febrero, pues ya en México se dio el primer paciente y el 18 de mayo, pues marzo, perdón, ya tuvimos nuestro primer fallecimiento. A partir de esa fecha, pues lo que fueron las autoridades sanitarias de México empezaron a hacer varias reuniones y a estar día a día, estar informando sobre lo que estaba sucediendo. Y el 30 de marzo, como todos sabemos, ya se dio lo que fue la cuarentena, que hasta el momento, pues obviamente se ha ido empleando, porque pues no es algo que ha terminado rápidamente. Entonces, a partir de marzo, que estamos en cuarentena, se empezaron a dar
pues varias situaciones. En el caso de los farmacéuticos siento yo que hubo mucha unión, hubo un grupo de farmacéuticos, de químicos, de académicos que se dedicaron a hacer una guía y esta guía salió en mayo de 29. Desafortunadamente, pues por cuestiones yo creo que de logística salió pues ya meses que teníamos ya con este problema y ya muchos de los farmacéuticos en hospital perdón, ya habían actuado, ya habían hecho ellos sus propias guías, entonces el trabajo que hicieron nuestros compañeros fue muy grande, pero obviamente pues como ustedes han visto, este virus, estas terapias que se le están administrando que están administrando los pacientes para evitar este virus, pues han ido cambiando. Después, pues surge de que en mayo, del 29 de mayo también, ya empieza un nuevo retorno, porque obviamente aparte de la pandemia de salud, pues estuvo la pandemia de la economía y empezó a reactivarse lo que eran las actividades esenciales, pero también aquellas que podían estar, pero que se les pedía a las empresas que revisaran qué rubro tenían, y obviamente empezamos a oír de un sano retorno. Y pues obviamente ahora en enero, pues a partir de diciembre ya empezamos a ver que se empezaron la vacunación mundial y ese es otro reto que voy a tocar un poquito, pero pues son las vacunas, ¿no? Entonces puse ahí las 5 que hasta ahorita estamos viendo que pueden llegar a México y obviamente el virus, esto continúa y es algo que tenemos que seguir trabajando. ¿Cómo empezamos a ver este virus? ¿Cómo nos empezamos? Pues como farmacéuticos, obviamente, fue captar toda la información, empezar con capacitaciones, visualizar toda esa información que nos llegaba, porque era demasiada, yo creo que a todo el mundo le tocó, te llegaban artículos, estabas viendo qué decía la OMS, qué decía la OPS, qué estaba sucediendo en todo el mundo, nosotros que tenemos aquí con nuestro vecino de Estados Unidos, qué era lo que nos iba a impactar, y yo creo que todos empezamos a ver webinars, conferencias, cursos, y ya llega un momento que como ahorita estamos viendo con las plataformas, ¿no? Ya las teníamos nominadas o hasta, siento yo que hasta a veces te estresabas de que querías ver alguna conferencia y el famoso Zoom no funcionaba, se te caía la red, cansabas a la computadora. Y hay un momento que realmente decía, ¿a qué hora se va a acabar esto, no? Las conferencias, pero pues fue un día a día de estarnos capacitando. Y yo creo que hasta el momento todos seguimos capacitándonos. Posteriormente a esto, pues obviamente, y continuamos dilucidando qué tipo de información y una infodemia de todo, veíamos todo lo que se venía, teníamos que estar revisando y pues obviamente ahorita vuelvo a recalcar con la infodemia, perdón, es que aquí está muy frío, de las vacunas. Algo que yo creo que ha unido con esto, o se ha visto con esta crisis del COVID, permítanme, es que se está viendo aquí. Pues es obviamente que lo que fue nuestras autoridades sanitarias empezaron a sacar infografías, pero aunado a esto, pues no nomás lo que era de nuestro sector México, instituciones como el INSS, otras instituciones como de públicas, privadas, también se unieron y empezaron a difundir esa información. La Secretaría de Educación, los periódicos, y no sé si a algunos de ustedes les tocó, pero también se nos estaba solicitando como parte del sector salud, empezar a capacitarnos. Empezaron los cursos gratuitos en línea que aún nos estaban solicitando que diéramos las constancias. Y lo que acabo de mencionar en ese momento del sano retorno, ¿no? Porque también hubo muchas personas vulnerables que que estuvieron trabajando en casa y en mayo que dijeron que ya podían regresar, entonces que se dieran las condiciones para que estas personas vulnerables, hipertensas, diabéticas, asmáticas, pudieran estar en un entorno sano con las medidas de seguridad. Otra cosa que sucedió fue que dentro de todo lo que vimos empezamos a conocer las organizaciones de farmacéuticos que empezaron a unirse y a compartir sus conocimientos. Estos logos se los agradecemos al Colegio de Químicos Farmacéuticos de Monterrey, que ellos se dieron a la tarea de buscar todas las asociaciones y todas las interrelaciones que se estaban dando, y obviamente pues yo creo que conocimos a varios colegas, ¿no? Dentro de estas asociaciones. Para poder yo decir, como farmacéuticos, cómo cambiamos o qué hicimos, nos dimos a la tarea un grupo de farmacéuticos de primero ver
quiénes eran o qué farmacéuticos había en México, porque realmente hablamos del farmacéutico, pero pues, ¿dónde están esos farmacéuticos? Que ahorita está mucho de auge la carrera, ¿no? Entonces hicimos un cuestionario y nos dimos cuenta que obviamente pues desde Baja California hasta Yucatán, están ustedes, pues tenemos presencia del farmacéutico, algunos en un porcentaje mínimo, como es en Baja California Sur. La mayoría obviamente están concentrados en el centro de la República, lo que es Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Toluca y todos sus alrededores. En Nuevo León también hay un número considerable, pero ya se está viendo esa presencia del farmacéutico a nivel republicano. Algo que también tuvimos que ver, pues obviamente que no tenemos una homologación en cuanto a los títulos de las carreras, en la que se les preguntó que cuál era su carrera universitaria y pues la mayoría pues somos UFBs, un 73%, y posteriormente pues los licenciados en farmacia, ahí todas las derivaciones de licenciaturas en farmacéuticas, ingenierías químicas, farmacéuticas, y que están dedicados al área de la farmacia. En su mayoría, pues en un 72% aproximadamente, pues son mujeres, y el promedio de los farmacéuticos que encuestamos, pues está entre 31 años de edad. Otra de las preguntas que se les hicimos es que si consideraban que la profesión farmacéutica era reconocida actualmente en este tiempo de COVID. Esta encuesta la hicimos a finales de año. Les traigo aquí como una primicia, un avance, porque pues estamos analizando todas las demás variantes que se les preguntaron, pero me gustaría compartirle con ustedes lo más relevante que encontramos, ¿no? Y desafortunadamente la mayoría coincide que no, que el farmacéutico, nuestra profesión, todavía no es reconocida, y pues obviamente es un trabajo que tenemos que continuar para que se nos reconozca, ¿no? Y el trabajo que estamos haciendo en este momento es muy grande, y yo creo que vamos bien. También en su lugar de trabajo, estábamos viendo qué áreas o dónde estaban trabajando, dónde estaban concentrados la mayoría de nuestros farmacéuticos, y un gran número está en los hospitales privados, un 38%, y después en el sector público, y otros pues en industrias, en farmacias comunitarias o en almacenes de medicamentos. Sí me sorprendió que la mayoría pues obviamente están en privados, pero esto conlleva que los privados sí están viendo ya la figura de farmacéutico. Con los públicos estamos batallando un poquito más porque dentro de su estructura pues obviamente no está contemplado, y es muy difícil obviamente agregar una categoría. Y en los privados pues viendo que es rentable tener un farmacéutico en costos, y que pueden ellos poner una plantilla o agregarlo dentro de su plantilla, pues ha sido un poquito, entre comillas, más fácil. Hay muy pocos de los que entrevistamos en los sectores públicos tienen esa categoría de farmacéutico. Están como otras categorías, pero sí están haciendo las actividades de farmacéutico. Están por ejemplo, de categorías de laboratoristas y que están trabajando como farmacéutico, o que están ¿cómo se dice?, de permisos y acomodados en ciertas áreas, pero haciendo las actividades de farmacéutico. Otra de las preguntas que quisiera compartirles es que en esta época de pandemia, ¿dónde estaban laborando? Ya sabemos que estaban en hospitales públicos, privados, farmacias comunitarias, en almacenes, pero es muy interesante saber que la mayoría de los farmacéuticos que están laborando ahorita están en primera línea. En primera línea dentro, por ejemplo, de hospitales, que es un 39%. Otros están en oficina de hospitales, quiere decir que están en el hospital, pero no entran directamente al área de COVID, pero están trabajando y laborando eso. Hay farmacias comunitarias, hay farmacéuticos que están en farmacia comunitaria, obviamente atendiendo a los pacientes que están llegando, y pues obviamente ahorita ya la mayoría pues están con COVID, aunque sean asintomáticos, y otros están en la oficina de la farmacia comunitaria. También hubo algunos que están trabajando y laborando desde casa, porque pues a lo mejor por sus problemas de lo que hablamos de vulnerabilidad, que se separaron. Hay farmacéuticos, por ejemplo, o farmacéuticas que estaban embarazadas y se pues, tuvieron que ir a su casa, farmacéuticos con problemas de hipertensión, y eso, pues que están laborando desde su casa. Otros en central de mezclas,
Y algo que vimos que a lo mejor lo vemos como un porcentaje mínimo, que es 1%, sin empleo, farmacéuticos sin empleo, pero farmacéuticos a raíz de esta pandemia que fueron separados de sus puestos porque, como les mencionaba, la figura como tal no estaba tan agregada dentro de sus trabajos, entonces tuvieron que prescindir de esa figura para poder dar opciones a contratación de médicos o enfermeras que se consideran como esenciales más que un farmacéutico, desafortunadamente. Entonces, sí nos encontramos con eso, que hubo gente que ha perdido su empleo o que hay gente que está trabajando ciertos días y les disminuyeron sus horas laborales y obviamente su sueldo. Otros están en áreas administrativas y la industria. En cuanto a las actividades que están desarrollando, las dividimos básicamente en clínicas. En las clínicas, pues están algunos haciendo seguimientos farmacoterapéuticos, todas las actividades de farmacia clínica, conciliación, revisión de la idoneidad de la prescripción, farmacovigilancia, pues un 18% entre la conciliación y la idoneidad de la prescripción son los que más se ve que están trabajando. Hay atención farmacéutica. Ya en el área de hospitales, servicios farmacéuticos, pues están desarrollando dosis unitaria, la dispensación, la central de mezclas, y otros pues se están dedicando pues nada más a las actividades administrativas como responsable de la farmacia o encargado dentro de la farmacia, viendo los insumos. Y lo dividimos en que desde los compañeros que contestaron que son farmacéuticos, pero que en este momento no están haciendo actividad farmacéutica, pues son otras actividades, ¿no? Docencia e investigación. Ya aterrizando un poquito en todo lo que hemos avanzado o hemos cambiado en lo que nosotros tenemos, nuestro sistema de medicación, ya tenemos estructurado en nuestros hospitales pues, protocolos de nuestros pacientes que teníamos al día a día, pero con esta pandemia y con el COVID, pues tuvimos que rehacer una ingeniería en todos los procesos de este sistema de medicación, desde la selección y adquisición de medicamentos hasta control, que este es un esquema que tomé de los estándares del modelo de calidad del paciente del Consejo de Salud General. Y ellos, pues obviamente, manejan estos procesos y el control es lo que nosotros llamamos farmacovigilancia. Dentro de lo que tuvimos que modificar, y yo creo que todos lo hicieron desde el primer proceso que llamamos la selección y adquisición de medicamentos en sus comités de farmacia terapéutica, pues fue evaluar los medicamentos que se tenían que tener para esta enfermedad de COVID, y se actualizaron guías. Muchos hicimos guías más consensadas porque lo que estábamos viendo que fue tanta información que el médico no le podías dar, léete todos estos artículos que van saliendo. Entonces nosotros como farmacéuticos tuvimos esa responsabilidad de hacer la categorización adecuada de esos artículos y ver cuáles eran las terapias más indicadas en ese momento, porque ahorita de inicio pues empezamos con unos medicamentos, después se vio todas las patologías que tenía más, que provocaba ese COVID, como problemas de coagulación, entonces se fue ir modificando. Entonces la mayoría pues obviamente era hacer esas guías, modificarlas y tomar guías de otros países y adaptarlas, y yo creo que aquí también se dio una buena colaboración porque pues preguntábamos entre los mismos colegas qué era lo que les estaba funcionando, ¿no? También pues obviamente se tuvo dentro de toda esa selección pues todo adaptarlo a lo que era nuestra normatividad, regulación y lineamientos. Todos conocemos que las farmacias deben de tener tus manuales de procedimientos, pero uno de los manuales de procedimientos que yo siento que más impacto pues tiene o debe tener en estos momentos, pues es la notificación de las reacciones adversas, sobre todo esos medicamentos que entraron nuevos, todos esos medicamentos fuera de marbete o home label que llamamos nosotros, que no estaban indicados exactamente para la patología de COVID. Y de uno de los manuales de procedimientos muy importantes es que te dice que debes de tener atención para prevenir el impacto de calidad de conservación de medicamentos, insumos, cuando suceden huracanes, trombas, inundaciones, tornados, fallas electrónicas, incendios, y entre otros. Y ahora sí, entre otros, pues entra COVID, ¿no? Porque obviamente es algo que se desconocía, y también tenemos que tener sobre todo esos lineamientos.
Traigo algunos ejemplos que algunos de nuestros compañeros me han compartido de cómo ellos modificaron sus áreas. En cuanto a farmacia comunitaria, las medidas de seguridad se dieron dependiendo del tipo de personas que asistían a esas farmacias. Entonces las catalogué yo como A, B y C. Voy a dar 3 ejemplos en este caso de esta farmacia, porque tenían diferentes farmacias. Entonces en la farmacia A, que era como tipo almacén, lo que ellos hicieron y lo que tuvieron que cambiar, pues fue el acceso de sus empleados, las personas y lo que ellos llaman pues, sus clientes, ¿no? Hubo completamente cerraron y no entraban, entonces ellos lo que hacían era dispensar o entregar más bien el medicamento, el dependiente completamente fuera, nadie entraba a lo que era el área de farmacia, y si era fuera, pues obviamente un distanciamiento social, la limpieza del mostrador y computador lo hacen 6 veces al día, con un cloro activo, el personal lleva un equipo de protección, careta, cubrebocas, y afuera hay un tapete sanitizante para que los empleados puedan entrar. En la farmacia B, pues ellos ya colocaron cristales porque ya era más atención al público y los pacientes se atendían o clientes de uno a uno, igual que a los distribuidores. Pusieron puertas eléctricas para entrada y salida y ellos te llevaban ese control. Afuera, pues obviamente se marcó el distanciamiento social, hay un dispensador de gel a la entrada de la farmacia y afuera pues su tapete sanitizante. En la farmacia C, que ya tenía mayor afluencia de pacientes o clientes, ya colocaron un mostrador con cristales debidamente separados. Se marcó el piso tanto en el exterior como en el interior de la farmacia con el distanciamiento social. En el mostrador se pusieron 2 personas separadas. También hay puerta de entrada y salida y los empleados colocan el tapete sanitizante a la entrada de la farmacia. Todos las personas que trabajan ahí portan pues careta, cubrebocas y en algunas ocasiones pues guantes y tiene su gel dispensador. Ahí los auxiliares de farmacia limpian con cloro también 6 veces al día, las computadoras, el piso y todo su entorno. En esa misma farmacia ya la recepción de medicamentos cambió de manera radical. Se les pidió que a los distribuidores de medicamentos que solo enviaran a un chofer para llevarle seguimiento a ese chofer. A ese chofer se le tenía en la farmacia su termómetro específicamente para él. Él antes de entrar se tenía que limpiar las manos con gel, los zapatos en el tapete sanitizante y entregaba los medicamentos a la entrada de la farmacia, luego los entrega y se rocía con cloro activo. Lo reciben los auxiliares, los limpian otra vez con cloro y ya los va antes de meterlos a la farmacia. El personal de farmacia también se les dio un entorno, como le llamamos, sano. Se verifica que el personal no esté enfermo. Todos los días se les hace como lo que llamamos un filtro. Se registra en una bitácora los síntomas específicos de cada uno de los empleados y cada uno tiene su termómetro. Si alguno de ellos presenta algún síntoma de posible enfermedad de COVID, se habla por chat a un número específico de esa empresa y se le orienta y se le da una cita a ese empleado para que vaya a una atención a un instituto de salud para que se le pueda atender. Y ahí en esa farmacia, como es más grande, cada 2 semanas una empresa externa de servicios de sanitización y desinfección ambiental hace la desinfección de todo el inmueble. También vimos que dentro de esta pandemia pues surgieron personas innovadoras, una emprendedora muy joven que tiene su droguería, entonces ella está apoyando ahorita en el recapsulado de medicamentos para dosis deseadas, en este caso de ansiolíticos, anticonvulsivos y algunos medicamentos que se requieren, sobre todo ya sabemos que los pacientes pediátricos, con todas las medidas de seguridad también tiene ella su distanciamiento social de los pacientes, hace su notificación de reacciones adversas a las autoridades y lo muy importante que es que esa droguería pues obviamente le da educación sanitaria al paciente sobre su medicación. En lo que se refiere a farmacia hospitalaria, les voy a dar ejemplos de algunos hospitales del sector público y privado y también los manejé como hospital A, B y C, ¿no? En el hospital A, que es de 30 camas, les puse varios ejemplos porque obviamente cada hospital
se iba a manejar diferente dependiendo de la especialidad que ellos son, del número de camas y pacientes que atienden. Entonces, fue importante pues conocer cómo se reestructuraron cada uno de ellos. En este hospital, el uso de cubrebocas dentro de la farmacia y durante las 8 horas o las 12 horas que trabajan es indispensable. Las canastas de medicamentos se desinfectan al entrar y salir de esa área. Las devoluciones de medicamentos, si es que hay alguna devolución, se desinfectan cuando llegan de piso antes de que entre a farmacia. Las cajas y los pedidos de medicamentos se reciben fuera de la farmacia, no entra nada a farmacia si no está etiquetado o desinfectado, limpio antes de su acomodo. Y obviamente en recepción se desinfectan completamente bien el material nuevamente. Si hay cajas de quirófano se tienen que desinfectar porque es un hospital privado que todo el insumo llega a farmacia. Hay una separación también, ellos lo quisieron pues obviamente reestructurar y separar las computadoras, la limpieza de las perillas, y ellos ponen y nos dijeron pues es súper obligatorio, ¿no? El lavado de manos durante toda la jornada y al entrar y salir del área. Y pues obviamente desinfectan, ellos utilizan una marca comercial y un desinfectante Z6 para estar limpiando ahí su área. Otro hospital también es del sector privado, tiene 46 camas. Ellos en su área de farmacia instalaron un acrílico en la ventanilla para no tener el contacto tanto ni con proveedores, enfermería y los familiares de los pacientes que llegaban ahí. Se suspendió la visita a los representantes médicos, cambiaron los horarios de trabajo, los turnos eran de la tarde y noche, ahora son de 12 a 24 horas para minimizar el tiempo que estén los empleados dentro del área. Como les mencionaba, pacientes vulnerables fueron retirados, en este caso una paciente embarazada, hubo contratación de personal de sustitución. Las solicitudes para pacientes COVID lo hacen ellos, ya no lo hacen en documento para evitar el contacto del papel, lo hacen por vía telefónica, y pues obviamente el personal a cargo de pacientes son los que entran nada más ahí al área de COVID. Otro hospital un poco más grande de 100 camas, ellos pues obviamente reestructuraron más. Su personal de farmacia utiliza uniformes quirúrgicos y además de la bata. El personal femenino tiene que llevar el cabello recogido y las uñas cortas. Yo creo que a muchos nos pasó que traíamos el cabello largo y no lo tuvimos que cortar en esta época para evitar todo ese tipo de contagios, ¿no? Minimizar los riesgos. El personal masculino ya no utiliza corbata, el uso de caretas, cubrebocas que lo proporciona la misma institución es obligatorio. También hay un uso restringido al personal de farmacia a la zona de COVID. Únicamente el personal de enfermería que atiende a esos pacientes son los que entran. Como les mencionaba, hay farmacéuticos que están dentro del hospital, pero no precisamente en primera línea, no entran a donde están los pacientes de COVID. Hay algunos que sí, y pues ellos han logrado tener ese acercamiento, pero pues con las medidas de seguridad que sus instituciones les brindan. En este caso de este hospital, el seguimiento que se les da a los pacientes por el personal de farmacia se realiza por expedientes y ya tienen horarios establecidos para evitar aglomeraciones y fomentar la sana distancia. Se restringe la deambulación durante todo el personal en el hospital, únicamente aquellos que tengan actividades esenciales. No se permite que el personal del hospital utilice los elevadores como una medida de control sanitario, y la conciliación, la de la medicación, ellos lo realizan por vía telefónica. Ese mismo hospital tiene más actividades, obviamente por ser más grande. Hicieron una restricción de visitas a las habitaciones, únicamente en caso de que se tenga que resguardar algún medicamento, va el personal, lo recoge inmediatamente con todas las medidas de seguridad. La revisión de la idoneidad de la prescripción médica que realizan los farmacéuticos ya la hicieron en horarios establecidos de acuerdo con su personal médico y ya lo tienen de forma sistemática. La educación farmacoterapéutica que se le da al paciente al alta, pues ya no lo hacen en las habitaciones de los pacientes como lo hacían anteriormente, lo hacen en la central de enfermería, conservando la sana distancia y con todas las medidas de protección. El seguimiento de sospechas de reacciones adversas, pues lo hacen más ya ahora sí con el apoyo del personal de enfermería, porque pues, son las que están dentro
las habitaciones de los pacientes con COVID. Si hay dudas de alguna situación, pues se atiende por vía telefónica, no se acude obviamente a las habitaciones a menos que el caso lo justifique y se tienen que meter con todas las medidas de seguridad. Todo lo que fue reuniones de capacitación y todo lo que se tenga que ver para evitar la conglomeración del mismo personal, pues lo están usando ellos con una plataforma de Zoom que el mismo hospital tiene. Igual de manera, así se reúnen los comités. Esto ya es un hospital público, un hospital ya de 276 camas. Ahí se tuvo que hacer la adquisición de medicamentos de manera diferente. Como les mencionaba, pues los proveedores entregan el medicamento fuera de farmacia, ya no entran los proveedores a dejar sus paquetes ahí. El personal recibe y acomoda el medicamento. Hay una sanitización de la farmacia por empresas externas, pero también los mismos empleados de lo que es de higiene del hospital, pues hacen la limpieza ahí. Se limita el acceso al personal, solamente los que laboran en la farmacia. No hay devolución de medicamentos, insumos en esta área de COVID. Los medicamentos que salen se van directamente a un área específica que se hizo de COVID, que de hecho ya este hospital se reconvirtió 100% casi a COVID, entonces ya todas las áreas tienen específicamente un lugar de almacén donde llegan los medicamentos y ahí se tienen que hacer el consumo, no se regresa ya a lo que es farmacia. Hay programación de capacitación y enseñanza sobre COVID al personal de farmacia. Se sanitizan las áreas de trabajo con spray que el mismo hospital dispensa. Hay dispensador en el mostrador. El personal pues utiliza mascarillas, cubrebocas y hay una sana distancia. Aquí lo que se tuvo que hacer, este es el pasillo. Desde aquí, pues como un hospital grande, ahorita ya no hay tanto flujo de pacientes porque se suspendieron las consultas externas. También hubo una separación entre personal y personal para dispensar o atender al paciente, al familiar externo, de una distancia considerable. También aquí, en este hospital, los protocolos y guías farmacológicas pues, se hicieron de acuerdo a los pacientes. Aquí hubo una unión, y yo creo que sucedió en la mayoría de los hospitales, que el farmacéutico tuvo que tener esa visión de trabajar mucho con el infectólogo por todas esas guías que se venían, todos esos medicamentos y sobre todo también con los médicos internistas, ¿no? Y posteriormente pues ya con los médicos de la unidad de cuidados intensivos. Se habilitaban, como acabo de mencionar, áreas específicas donde se resguarda el medicamento para todos los pacientes. Ya se hizo un fondo fijo para cada de esa área por el número de pacientes que se atiendan en ese piso y son los medicamentos que se tienen que consumir. Los colectivos, anteriormente los colectivos se llenaban ahí o se entregaban ahí en farmacia. Ahorita ya el colectivo viene todos los medicamentos que requieren los medicamentos y se llena ahí y ahí se quedan. La idea es no andar sacando nada de farmacia, de andar llevando y trayendo que pueda conllevar a un riesgo. No entra otro personal que no sea de farmacia o que sea autorizado. Y pues la notificación de reacciones adversas aquí sí se cambió un poco porque obviamente el farmacéutico o lo que hacíamos era pues ir a las áreas, ¿no? Lo que es la farmacovigilancia activa. Y en este caso pues el farmacéutico no entra a esas áreas, entonces se depende mucho de lo que se reporte de manera de notificación espontánea. Pero igual, pues obviamente está por correo o por WhatsApp, ¿no? Porque hay la facilidad de esa comunicación. Otro hospital que me llamó la atención y que quise traerles es de un sector privado de 60 camas. Lo quise poner de ejemplo porque aquí sí los farmacéuticos entran al área donde están los pacientes COVID, pero el hospital les da todas las garantías y les lleva seguimiento y cada cierto tiempo les están haciendo pruebas, antígenos, tienen un área específica para asearse o tienen contratación de un hotel en dado caso para que el personal se quede ahí y no esté yendo a sus casas a arriesgar a sus familiares. Hay un seguimiento farmacoterapéutico ya muy estrecho porque sí están entrando al área.
También, igual que todos nosotros, hicimos protocolos, hicieron cambios de herramientas. Esto le permitió hacer ajustes que ellos mencionan mucho en pacientes con enfermedad motriz de origen cerebral y todo lo que ha conllevado a COVID, porque pues se modifica obviamente, como sabemos, la cinética de los medicamentos. Ellos tienen sus indicadores al momento de trabajar con los indicadores de inflamación que provoca el COVID, la interleucina 6, el digno C. Entonces hicieron protocolos para poder ellos dar inicio a ciertos fármacos como el tocilizumab y todos aquellos que están saliendo para COVID. Los protocolos que ellos hicieron para detección de reacciones adversas específicos para medicamentos COVID. Se intensificó, aquí sí, se intensificó más la labor del farmacéutico dentro del equipo de salud. Ya dentro del equipo multidisciplinario ellos están muy presentes, tienen ya ellos sus plazas de farmacéuticos, es una combinación de dos hospitales privados, y entre ellos son 86 farmacéuticos, 40 de profesión, que ya tienen su licenciatura, el resto son técnicos y auxiliares de farmacia. Ellos tienen una estructura ya muy buena y están trabajando muy bien. Otro hospital privado también, ellos, pues el acceso restringido a los pacientes en COVID, únicamente el personal que atiende a que es enfermería entra a esas áreas. Hay enlaces con enfermería, si quieren alguna situación o platicar con el paciente y lo permite el paciente por su estado, pues hacen llamadas o videollamadas y ahí se le hace pues, lo que podría ser la conciliación y alguna otra pregunta que se requiera, ¿no? Hay la facilidad de hacer revisión porque pues hay expediente electrónico y de esa manera ya llegaron a un seguimiento clínico. Ellos no tuvieron tanto problema porque sus médicos se apegaron mucho a las guías de práctica clínica que emitió la OMS o la Secretaría de Salud. Entonces estaban muy de acuerdo en todo lo que se iba haciendo. Hacen ajuste de dosis y alteraciones del perfil hepático, sobre todo sabemos que hay medicamentos, los inmunológicos, como el tocilizumab, todos ellos que elevan esas enzimas hepáticas y se enfrentan a problemas. También hicieron protocolos de anticoagulantes, los cambios que se dieron para la administración por sonda de las formas farmacéuticas de los nuevos medicamentos para COVID, también interfieren en el soporte nutricional, en la dieta hipocalórica, hipercalórica, y pues obviamente la gestión de los medicamentos e insumos. Eso es a grosso modo los ejemplos que nos han compartido y que hemos compartido los farmacéuticos y cómo nos hemos reestructurado. Obviamente, pues sí, ha habido cambios, como les menciono, a unos les dio más trabajo, a otros no, y a otros pues les quedamos como diciendo en cierto nivel porque estaban haciendo buenos proyectos, pero con el COVID y que sus hospitales se reestructuraron y que se tuvo que cambiar y emigrar a otras situaciones y ver las prioridades de los hospitales, pues hubo procesos o sistemas que se quedaron en stand-by, como decimos. En el caso de la farmacovigilancia, que ya es el último de los procesos del sistema de medicación, en farmacovigilancia de COVID, yo creo que ahí tenemos mucho que trabajar y lo pongo con signo de interrogación, porque los casos de sospechas de reacciones adversas las hemos notificado de todos esos medicamentos, el remdesivir, tocilizumab, los glucocorticoides que sí se están usando, las heparinas. A lo mejor no todos los medicamentos que salieron para COVID están disponibles para todos los hospitales, digo, porque no todos tienen esos recursos para adquirir esos medicamentos, no todos tienen las mismas pacientes, entonces se tuvieron que adaptar esos, pero no hemos sabido como tal dado todos esos reportes de esos medicamentos fuera de etiqueta que deberíamos de tener. Hay hospitales y compañeros que a esos, para intensificar su farmacovigilancia, ponían notas para que cuando se fuera el medicamento, pues ya el médico mínimo le detectara, porque esa es otra situación que nosotros encontramos. El médico y enfermería ahorita con tanta situación, tantos pacientes que están contagiados, difícilmente se ponen a hacer un reporte, difícilmente lo van a hacer y es comprensible. ¿Por qué? Porque su prioridad pues, es salvar al paciente y estar viendo al paciente, que a veces con el exceso de trabajo se les va a olvidar que vieron una reacción y que lo van a reportar. Entonces yo creo que ahí es un gran trabajo que se tiene que hacer. Y las recomendaciones
como farmacéuticos o como sociedad que tenemos que estar haciendo de la notificación de estas reacciones adversas en el tratamiento de COVID. Otro de los desafíos que vienen y que ya, yo creo, pues ya, o reto que ya tenemos, pues obviamente es la vacuna, ¿no? Ahorita yo creo que todos tenemos la cabeza hecha cuadrada, con 1000 colores, entonces tenemos que determinar qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a hacer nuestras asociaciones o nosotros como farmacéuticos en esta situación de las vacunas y de todo lo que ya he mencionado. En un recuadro nada más, sabemos que en diciembre en Reino Unido, en Alaska, en Estados Unidos, empezó la vacunación. En México ya bien fue el 12 de enero de este año que se empezó a vacunar a nuestro personal de salud, sobre todo los de primera línea. Pero pues ya vemos todo lo que está pasando con las vacunas, ¿no? Todo el mundo tenemos dudas, cuál es la buena, qué va a suceder, cuáles son los protocolos que se están haciendo. Y en base a eso de los protocolos, me permití traer esto porque lo acabo de ver el 12 de enero, salió el presidente de la Asociación de Farmacovigilancia, pues dio una nota en El Economista donde él maneja los desafíos de la farmacovigilancia en México. Estamos contra el reloj en las vacunas para COVID. Hice un extracto de toda esa entrevista, de todo ese artículo que pone ahí, y se menciona, ¿no?, que para las vacunas faltan los lineamientos regulatorios de farmacovigilancia aquí en nuestro país para la evaluación de seguridad y seguimiento de esas vacunas una vez que se emplearon. Que falta la transparencia y que no fueron publicados los datos de las empresas farmacéuticas como se dieron en Europa y en algunos países de Latinoamérica. Sobre todo las acciones que para el monitoreo y prevención de los riesgos, el plan de manejo de riesgos que te pide mucho la NUM 20 para las empresas farmacéuticas y pues sobre todo en este caso para las vacunas. También se menciona que no hay una campaña informativa o estratégica de la comunicación para sensibilizar a la población sobre la importancia de las vías para reportar los SAVIs, ¿no?, los eventos adversos relacionados a las vacunas, o supuestamente relacionados a las vacunas, porque pues ya sabemos que los consideran a lo mejor números, pero son nuevas vacunas que están saliendo, que sería importante tener el registro de esos eventos adversos. También pues, se menciona que no hay una alerta tanto en los medios masivos o sobre todo en nuestros hospitales sobre las precauciones y contraindicaciones de estas vacunas en pacientes con antecedentes de alergia, que hemos estado viendo. Si soy alérgico, ¿me la pongo, no me la pongo? ¿Qué va a suceder? Entonces, todos esos lineamientos, pues estamos, como menciona Contralor, no los tenemos como tal, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuál es la vacuna que nos va a tocar. Y pues obviamente de todo lo que se ha dicho y que se ha visto en los artículos, en Lancet, lo que ya, de los eventos que ya están específicos, les traje un extracto nada más, la de Pfizer, los eventos adversos locales, pues el mayor ha sido el dolor en el sitio de infección, enrojecimiento y hinchazón. A nivel sistémico y la mayoría de las vacunas que se han estado viendo en Europa, ha habido mayor eventos adversos después de la segunda dosis. Entre ellos la de Pfizer, pues la cefalea, la fatiga y el dolor muscular. En Pfizer, pues ya vimos que hay 4 eventos adversos serios que hubo a nivel mundial que se reportaron, que fue el daño en el hombro al momento de la administración de la vacuna, una linfadopatía axilar derecha, arritmia paroxística y parestesis en pierna derecha. En la de Moderna, pues también en los locales, la mayor pues ha sido el dolor, aparte de eritema, hinchazón y linfopatías. A nivel sistemático, pues concuerda con la de Pfizer, pues es la cefalea, la fatiga y la mialgia. Otra de las vacunas que posiblemente van a llegar y que ya están viendo que se está envasando en México, pues es la de AstraZeneca, que también tiene aquí algunos de los eventos adversos más comunes, pues es el dolor del sitio de inyección y la sensibilidad que te deja en el momento de la inyección. A manera sistémica, pues es la cefalea, la fatiga y el dolor. Aquí se dieron 3 casos de militis y esclerosis múltiples. En la de CanSino, que es la China, pues a nivel
local, pues es el dolor, la induración, hinchazón, prurito y enrojecimiento. Y a nivel sistémico, pues los más comunes, fiebre, cefalea, fatiga, aparte de mialgia, artralgia, náuseas y vómitos y diarrea. Entonces, aquí lo importante pues es tener en cuenta estos eventos y como farmacéuticos tenerlos bien identificados y pues yo creo que hacer ese equipo multidisciplinario con epidemiología, porque si bien lo hemos visto todavía no sabemos cómo queda, la NOM dice que los eventos adversos entraría de las ESAVIS, entraría en farmacovigilancia, pero hasta este momento el que ha tomado la batuta y el que tiene el control en este aspecto que yo he visto, a reserva de que lo hagan en otras partes, ha sido esa epidemiología. La otra, ya para finalizar en cuanto a las vacunas, pues es la Sputnik, que también tiene problemas en los locales, es el dolor en el sitio de inyección, inflamación, picazón. A nivel sistémico, pues es la fiebre, que es lo más común, cefalea, astenia, dolor muscular articular. Dentro de las reacciones adversas o alérgicas que más, alérgicas que se ha visto en las vacunas, entonces ha sido probablemente, porque lo manejan así, el excipiente, que esa reacción alérgica sea al excipiente. La de Pfizer, la de Moderna, pues tienen polietilenglicol y la de AstraZeneca tiene polisorbato. Se ha visto también que la anafilaxia es 10 veces mayor en esta vacuna que en otras vacunas que se han hecho anteriormente para otras patologías. Entonces aquí el reto es obviamente tener un buen sistema de farmacovigilancia. A nivel México sería lo ideal, pues, pero como farmacéuticos por lo menos aterrizarlos en nuestras instituciones, en nuestro entorno. Sabemos de la variabilidad biológica y sabemos que esto ya es un problema de salud pública. Entonces tenemos que estar bien atentos a estos. Y ya para finalizar, no sé si ya me pasé o más, creo que sí, me gustaría compartirles que la OFIL Delegación México hace una serie de entrevistas donde también el maestro Mario compartió con nosotros sus experiencias. Pero aquí lo importante no es darle promoción o hacer un comercial, sino lo importante es que vean ustedes las experiencias de nuestros farmacéuticos. Ellos hablan de cómo están ahorita en tiempos de COVID, cómo han trabajado, cómo se han adaptado y cómo han salido a la luz sus trabajos, porque muchos de ellos ni siquiera los conocían en sus hospitales, pero al momento de que se dio toda esta pandemia de COVID y vieron que el farmacéutico aportaba, entonces fueron sacados de sus áreas o metidos, por así decirlo, a ese equipo multidisciplinario. Entonces, yo les invito a que vean, estos son nuestros farmacéuticos mexicanos. Sabemos que hay muchos farmacéuticos mexicanos que están trabajando y sabemos que va a haber mucho más trabajo con todo lo que acabo de mencionar y obviamente les estaré compartiendo después todo lo que hemos encontrado en esas entrevistas y en ese cuestionario que les mencioné al inicio, ¿no? También dentro de estas entrevistas, y yo creo que es muy enriquecedor, tenemos de otros colegas de Chile, de España, de Costa Rica, y también es ver cómo hemos homologado las mismas situaciones o también cómo hemos tenido esa diversidad, pero nos podemos adaptar a algunas situaciones que ellos han vivido y desafortunadamente ellos tuvieron el COVID primero y afortunadamente para nosotros, pero ellos ya tienen una experiencia que nos puede enriquecer y que nosotros podemos tomar. También ellos nos comparten mucho sobre su experiencia en estos momentos. Y aquí pongo también algunos compañeros que están trabajando en el extranjero y que están viendo su situación en estos momentos de COVID y son farmacéuticos mexicanos, farmacéuticos muy buenos, que todos somos muy buenos. Entonces me gustaría finalizar con esta frase de Albert Einstein. La crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. A lo mejor podemos decir que en momentos de crisis estamos surgiendo o resurgiendo, porque el farmacéutico siempre ha estado ahí, está resurgiendo el farmacéutico, y que ahorita es el momento de juntarse, o sea, que ya nos juntamos, es nuestro comienzo. Si seguimos juntos vamos a lograr un progreso y trabajando juntos, obviamente, como farmacéuticos de México, de un país que queremos bastante, vamos a lograr un éxito. Entonces debemos de seguir como yo lo digo, o como lo puse aquí, pues ahora sí que sigamos todos el camino amarillo y que todos vayamos
en el mismo tenor y que podamos compartir todas estas experiencias, lo cual agradezco que me permitan haber platicado con ustedes en este espacio y continuar, ¿no? Continuar con esa unión que se ha dado con los farmacéuticos y pues seguir conociéndolos. No me resta más que agradecerles y estoy a su disposición. Muchas gracias, doctora, por esta presentación. No sé si alguno del alumnado presente tenga alguna duda. Igualmente, a través de Facebook podemos ver algunas dudas que tengan o algo por el estilo. Utilizando la manita, por favor, la herramienta de manita para levantar la mano. Maestro Mario, por favor. Claro, buenas tardes a todos otra vez. Pues qué interesante, ¿no? O sea, como bien mencionó doctora, creo que esta situación pues nos ha puesto, ¿no? En el camino de interactuar, ¿no? Muchas veces, como bien dice, no nos conocíamos o no sabíamos qué se hacía. A lo que a mí me gustaría que nos comentara es, a partir de esta situación que obviamente es complicada, pero creo que a nuestra profesión nos ha dado la oportunidad de empezar a visualizarnos, ¿no? Como parte importante del equipo multidisciplinar en la salud. ¿Qué cree que sería lo que nos haría falta para, pues para que ya nos quedemos, ¿no? Dentro de este estatus y no tener un retroceso. Muy bien, sí, es muy bueno, porque eso ha sucedido, ¿no? Que yo creo que a veces sentimos que avanzamos en algunos, como mencioné, algunos pasos ha habido un retroceso. ¿Qué nos faltaría? Yo creo que el inicio es unión, ¿no? Unión que ya se está dando, pero hacerlo más de manera de que sea esa unión de compartir. Yo lo siento, yo sé, entre nosotros mismos vemos que puede haber muchos egos y todas esas situaciones, pero si tenemos esa unión como farmacéuticos, ese gremio, no sé si ustedes lo han visto, el gremio de los médicos, el gremio de las enfermeras, a veces no se llevan entre ellos a lo mejor, ¿no? Pero profesionalmente cuando hay alguna situación se une, es un gremio muy grande y es un gremio que ha quedado ahí. Entonces, como gremio yo creo que tenemos que alzar la voz y decir, aquí estoy, si estamos capacitados, pero ese es otro punto, no dejar de capacitarnos, porque al momento que está uno ya enfrente del paciente, al momento que está uno enfrente del médico, al médico si le demuestras que sabes, te va a adorar, pero si ve que no sabes o que titubeas, ahí perdiste. Entonces, yo creo que a los jóvenes y a todos los que estamos es seguirnos capacitando y que al momento que ya estemos frente a las autoridades y eso, pues obviamente tomar nuestro papel, pero ya teniendo las bases. A veces el saber decir las cosas y el saber cómo expresarnos delante de las autoridades, pues nos va a ayudar a mantenerlos. Pero yo creo que de inicio es como gremio y seguir con una capacitación intensa porque el farmacéutico nunca deja de aprender y más si estás en un área de salud dentro de un hospital. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Mario. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Desde Facebook nos pregunta Julio Lara. Gracias por su presentación, doctora. ¿Cuál es la situación nacional de la farmacovigilancia de los fármacos autorizados para el tratamiento de COVID-19? Pues es lo que mencionaba, ¿no? Que hasta ahorita yo creo que algún reporte general sobre esos medicamentos no ha habido, yo no lo he visto, en realidad un documento como tal. Hay documentos como el que mencioné, que los que hicieron los colegas, que dice, pues obviamente, como una guía farmacoterapéutica. Pero ahorita la situación de reportes, es decir, por ejemplo, de Remdesivir, tenemos tantos pacientes que nos dio tal o cual reacción adversa, o tocilizumab, el 50% de los pacientes que lo utilizaron tuvieron problemas hepáticos. Hasta el momento pues no hemos visto ese tipo de reportes. No digo o estoy desmintiendo que no lo estén haciendo. Yo sé que hay hospitales que están trabajando en la farmacovigilancia y están haciendo estos reportes, pero a nivel de nuestras autoridades no he visto si ya emitieron algún reporte como tal. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguien más que tenga alguna duda, por favor, con la
herramienta de levantar la mano de Teams. Por ahí vi a alguien que se llamaba Janet o algo así. Jafet Benjamín, por favor. Rafael. No traigo los lentes, disculpa. Ujú. Sí, no se preocupe. ¿Cómo cree usted que, porque mencionaba en su plática que el papel del farmacéutico debido a esta crisis como que pues, se ha visto manifiesto un poco, pero cree que a pesar de todo, se sigue rezagando un poco el trabajo que hacen los farmacéuticos en esa pandemia? No, sí, la verdad sí. O sea, yo soy a veces me tachan de muy reaccionaria o como buen norteña, ¿no? Que te digo la verdad. La verdad es que sí, sí está todavía, está rezagado, pero como lo mencioné, es dependiendo mucho de las instituciones. No es de la voluntad o de la capacidad del farmacéutico, sino que hay instituciones que dentro de sus estructuras no está visualizada. Entonces, en estos momentos de pandemia, ven prioridades, pues, o sea, si tú te pones a ver, ok, voy a contratar a un farmacéutico que a lo mejor no conozco, no sé lo que hace, porque no va resurgiendo o porque me acaba de decir la ley o el artículo 79 que lo tengo que tener, pero tengo yo una situación de que tengo incapacidades de médicos que están en primera línea. Entonces, la disyuntiva, ¿cuál es? ¿A quién voy a contratar? ¿Sí me explico? Pero no es de que no es bueno el farmacéutico. El farmacéutico ahí está, lo que tenemos que hacer es alzar la voz, pero alzar la voz capacitándonos, porque también, bueno, no sé si como alumno les ha tocado, a mí me ha tocado que llegan los alumnos al hospital y ven todo de maravilla y que luego quieren ir a de que, yo soy el farmacéutico y voy a ir con el médico, o ven alguna situación de que tiene, por ejemplo, 2 anticoagulantes, un paciente, que, no, se tiene interacción, se va a desangrar, pero ahí tienes que ver, que conocer de patologías, porque por ejemplo, si es un paciente cardiópata, que tú le tienes que meter porque está trombolizado 2 anticoagulantes y el riesgo beneficio es meterle los 2 anticoagulantes, tienes que saber discernir eso. Entonces, ahí es tener más capacitación. El farmacéutico no nada más tiene que saber de fármacos como tal, que es el experto de la farmacocinética, etcétera, etcétera, pero tienes que conocer las patologías para poder hablar y poder hablar con un médico. Y un médico cuando ya tienes, por ejemplo, patologías específicas. Veo compañeros que trabajan en áreas de oncología y se tuvieron que poner a estudiar todo lo que era oncohemato, todo ese tipo, para poder entender los fármacos y para poder entender esa patología. Y cuando vayan con el médico y decirle, ¿sabes qué? Te estás pasando con la dosis de vincristina, oye, esta dosis lo tienes que conocer. Entonces es un reto de estarte capacitando y de que tenemos que salir. Yo les puedo decir, ya tengo 20 y tantos años en esto y ahorita ya he visto un avance. Que si el COVID ayudó o no ayudó, sí ha habido un avance, pero ese avance lo tenemos que continuar. Ustedes que son jóvenes tienen que meterle los kilos y obviamente, yo insisto, la capacitación. Y si no encontramos capacitación, a lo mejor aquí en nuestro país, ahorita se está dando mucha apertura por medio de estas plataformas a buscar en otras partes, ¿no? Hay muy buenas universidades, hay muy buenos lugares donde también aquí en México ya se están haciendo, pero pues si ya sienten que hubo tope en lo que ustedes quieren aprender, se vale buscar en otras partes. Muchas gracias, doctora Silvia, y muchas gracias a Jafet también. Desde Facebook, Alicia Becerra nos pregunta, ¿qué sitios o dónde podemos consultar qué medicamentos mejor usar para el tratamiento como cuidado de contraer el virus? Debido a que en los sectores de salud nos recetan por igual los medicamentos y solo ocasionan el consumo de medicamentos que dañan al consumir o que ignoran las patogénesis del paciente por no ser su medicamento de cabeza o tener su historial clínico. O sea, ¿se refiere que están dando medicamentos como profilácticos o cuando ya tiene el COVID? No entendí muy bien ahí. A ver, se lo repito. ¿Qué sitios o dónde podemos consultar qué medicamentos es mejor usar para el tratamiento como cuidado de contraer el virus?
Ajá, ahí yo lo veo como profiláctico, pero después termina Sí, que sí se está dando algún medicamento, ¿no? claro, debido a que en los sectores de salud nos recetan por igual los medicamentos y solo ocasionan el consumo de medicamentos que dañan al consumidor o que ignoran las patogénesis del paciente por no ser un médico de cabeza o tener su historial clínico. Ah, ok, entonces ahí son dos situaciones. Primero, como profiláctico, y una vez que, por ejemplo, a lo que yo entiendo es que cuando vas con el médico, y obviamente vas por alguna situación de COVID, te está recetando, ahora sí, de receta, de prescripción, los medicamentos que ahorita se tienen específicos, supuestamente para COVID, pero no ignoras las demás comorbilidades o patologías que tiene el paciente, porque no conoce si tiene hipertensión, si tiene diabetes, que al momento de hacer el filtro, a mí me ha tocado y yo lo he visto, sí se le tiene que preguntar qué otros medicamentos está tomando. Ahora, ¿dónde buscar? Pues obviamente tenemos varios sitios que son el PubMed, ahí están todos los artículos que han estado saliendo. Y otra de las situaciones que puedes buscar, por ejemplo, la OMS está emitiendo a cada rato recomendaciones. El CDC de Estados Unidos también te marca qué medicamentos o qué contraindicaciones tienen esos medicamentos. En la Asociación Española de Medicamentos también, la EMSP, también tiene muchos y emiten bastantes recomendaciones y alertas sobre los medicamentos de COVID. Y sí, concuerdo de que a veces te dan medicamentos que a veces, como son tan específicos que te dan ya tu combo, en este caso para COVID, que a veces hasta te dañan alguna otra situación. Entonces, como farmacéuticos, pues sí tenemos la obligación de buscar más allá de lo que nos pueden estar dando para ayudar sobre todo a los pacientes, ¿no? O a las personas, porque pues ya tienen una nombre, son personas que sienten y son personas que queremos ayudar. Muchísimas gracias, doctora. Una pregunta más, igual desde Facebook, ¿cómo saber si cómo saber si lo que presenta un paciente con COVID es una RAM y a qué medicamento adjudicarla? Bueno, para saber si es una gran primera, pues acuérdense que hay que buscar la causalidad. Ya tenemos nosotros algoritmos, ahí está el algoritmo de Naranjo, que es el con el que nos guiamos, de farmacovigilancia, y determinar, ¿no? Primero te tienes que ir a ver, pues obviamente la patología del paciente. Ahorita pues todo se confunde. De inicio también se están confundiendo las patologías. Ahorita todo es COVID hasta que no se demuestre lo contrario, porque pues igual puede ser una influenza o alguna otra de las patologías que se dan en esta época. Entonces, para determinar exactamente la RAM, te tienes que ir viendo primero en tiempo que se le dio ese medicamento, cuándo se supone que presentó esa RAM. Y obviamente, así como les mencioné, hay listado de los medicamentos, buscar cada uno de los medicamentos que se le está dando a ese paciente y verificar cuáles son las reacciones adversas esperadas en este caso o que se pueden encontrar. Y ir descartando y obviamente, le digo, con el algoritmo pues ya pueden revisar la causalidad, pero tienen que verificar y verificar obviamente muy bien las patologías del paciente, ¿no? Porque hay pacientes, por ejemplo, digamos, que se le dio un medicamento X para COVID y tuvo dolor de cabeza, pero el paciente ya tiene un antecedente que es paciente migrañoso o que se le sube la presión de repente y que eso te pueda dar ese dolor de cabeza. No sé si me estoy explicando. Entonces tienes que ir descartando, pero con el conocimiento de cada uno de sus fármacos. Tú como farmacéutico ya debes de conocer los fármacos que le estás dando a ese paciente, cuál de ellos pudiera dar esa reacción adversa que estoy sospechando. Acuérdense que todas las reacciones adversas médicas son sospechas hasta que no demuestres la causalidad. Perfecto, muchas gracias, doctora Silvia. ¿Alguien más? Bueno, pues si ya no hay nadie más que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario, le cedo la palabra al maestro Mario, por favor. Claro que sí, gracias Jaime. Pues nuevamente agradecer a todas las personas que estuvieron presentes en esta transmisión. Obviamente a usted, doctora, muchísimas gracias por compartirnos estas experiencias, estos datos y darnos su tiempo, ¿no? También para platicar con nosotros. Como bien dice, estoy totalmente de acuerdo que tenemos que construir juntos, ¿no? Aislados podemos lograr cosas, pero juntos podemos hacer muchísimo más. Y como bien usted mencionó, tenemos que estar siempre capacitándonos, aprendiendo, porque pues de eso se trata, ¿no? Al final de cuentas,
pues para eso estamos, para servir, y pues el beneficiado va a ser los pacientes, ¿no? Definitivamente muchas gracias, y pues a todos los asistentes igual, muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos en los siguientes seminarios. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias, Farmacéuticos Forever. Vale.